Gracias, señor operador. Ya estamos entonces en el bloque de la palabra de Dios y vamos a continuar con este tema, los enemigos de la vida espiritual. Lo habíamos hecho en el anterior video, en la parte 1, la parte primera, donde nos referíamos a nuestra naturaleza humana, a la carne, cómo influye. Y la palabra nos dice entonces que el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Significa que debemos poner toda nuestra voluntad para poder vencer a través de Jesucristo. Luego también hemos tocado en la segunda parte el tema de cómo atrae este mundo y cómo necesitamos enfocarnos nuestra mirada hacia arriba. Dice la palabra: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Bueno, vamos a ir entonces a una tercera parte, y en esta oportunidad vamos a ir con otro enemigo, que es lo que generalmente el mundo lo conoce como las tinieblas, que está personificado y que está representado por el diablo o Satanás. Vamos entonces, el mismo Señor Jesús nos decía que el mundo entero está bajo el maligno. Y que este no vino al mundo sino para matar, robar y destruir. Entonces, la tarea que uno puede ver allí a través de los informativos y que los medios de comunicación, radio, televisión, periódico, internet, ocupan grandes espacios para dedicarle justamente a esto que ocurre en el mundo: robos, muertes, destrucción. Entonces, la Biblia nos aclara que es una actividad realizada por Satanás. Entonces, usted que es un hombre espiritual, usted que es una mujer espiritual, debería prepararse, deberíamos prepararnos para poder enfrentar adecuadamente a esto. Vamos a compartir algunos versículos entonces aquí con la ayuda del Señor. Y vamos en primer lugar aquí al capítulo 16 de Romanos, que nos hablan también de esto. Habíamos compartido ya anteriormente algo, pero vamos a volver a hacerlo en esta oportunidad. Capítulo 16 entonces de Romanos, ahí el Señor auxiliándonos. No sé si a usted le pasó, pero cuando abre la Biblia y abre allí con la intención de buscar el pasaje bíblico y se abre justamente ahí. Bueno, eso es lo que pasa en esta oportunidad. Entonces, capítulo 16 de Romanos dice así: mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, allí estamos en el versículo 18, engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz, nos dice el versículo 20, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Aquí entonces, al final de este pasaje bíblico que le damos lectura, nos habla de una victoria. Y dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. O sea, decíamos entonces que la palabra de Dios nos dice allí en la carta del apóstol Juan también que sabemos que somos hijos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Usted se podrá dar cuenta claramente por qué existen tantas obras de maldad sobre la tierra. Y a veces uno diría que
ya estamos en tiempos finales, dice, este mundo ya no da para más, porque parece que no hay límite en la maldad, y la misma palabra nos dice que el amor de muchos se enfriará, dice, y la maldad irá en aumento. O sea que esto es una parte de la palabra de Dios, profecía, que nos habla claramente acerca de esto. Entonces no nos debemos sorprender, entonces, como también dice allí el libro de Eclesiastés, no te sorprenda y no te maravilles de la corrupción que existe en la provincia, pues hay uno más alto que gobierna y uno está por sobre todos ellos. Se refiere que hay orden de autoridad, las autoridades terrenales, y uno está sobre ellos, que es el Señor. Ahora, nosotros podríamos y deberíamos encontrar la manera de combatir a este enemigo de la vida espiritual. Justamente anoche en la reunión compartíamos con la iglesia en el pasaje Hechos de los Apóstoles, allí donde el apóstol Pablo, allí con Silas, con Timoteo, haciendo la obra de Dios, en un lugar llamado Tesalónica. Y usted también, que es un lector de la Biblia, sabe que hay dos cartas a la iglesia en Tesalónica, primera y segunda parte, donde Pablo hace revelaciones gloriosas. Entonces, esta revelación, allí en el libro de los Hechos, es muy interesante para que usted pueda vencer a este enemigo de la vida espiritual, que es justamente a través de la lectura y de conocer lo que nos dice la Biblia, para no ser engañado, para no ser confundido. Necesitamos entonces la guía y la fortaleza que viene de parte del Señor. Aquí entonces Pablo tenía esta misión, y haciendo la voluntad del Señor encontraba oposición. Pero gracias a Dios por todo lo que el Señor ha revelado a este hombre, y aun cuando se encontraba en medio de oposición, podía lograr, con el auxilio del Espíritu Santo, una gran victoria. Entonces, desde Tesalónica ellos fueron a otra ciudad que se llamaba Berea, porque tuvieron que, a causa de un disturbio, o sea, la gente que no aceptaba la palabra de Dios tenía la manera de querer impedir que se siguiera predicando el mensaje de Dios. Entonces, dice que ellos fueron a otra ciudad que se llamaba Berea, y en esta dice que la gente fueron a una sinagoga, que era el lugar donde se reunían el pueblo de los judíos para conocer la palabra de Dios. Pero dice que estos hombres y esta mujer que estaban allí, dice que escudriñaban, o sea, ellos buscaban en la palabra, en las escrituras, cada día, dice, para saber si lo que Pablo decía estaba conforme a la voluntad de Dios. Entonces, una manera de enfrentar a este enemigo espiritual, que es justamente el que provoca la confusión y el engaño, es con que usted conozca la palabra de Dios. Mire, un apóstol con la autoridad de Pablo ha escrito 13 cartas. Sin embargo, estas personas allí en ese lugar, ellos experimentaban
y querían conocer si lo que Pablo decía estaba escrito. Entonces, esta sería la manera más sencilla de enfrentar a este enemigo de la vida espiritual, que es justamente la confusión que se trae por desconocimiento. Y vamos entonces a otro pasaje bíblico que está en el libro de la carta apostólica de Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Vamos entonces a la primera carta, en el capítulo 4 y en el versículo 1, que nos aclara acerca de la actividad entonces de Satanás, acerca de la actividad del infierno y cómo usted puede prevenir eso, cómo advierte el Espíritu Santo y cómo nosotros como hijos de Dios debemos estar. Dice el versículo 1 del capítulo 4, primera de Timoteo, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces aquí los espíritus engañadores abundan en diferentes lugares y su actividad más fuerte es en la iglesia del Señor Jesucristo, porque allí es donde quiere confundir y allí es donde quiere engañar. Porque habíamos visto entonces en la carta apostólica que dice que sabemos que somos hijos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Pero la iglesia de Jesucristo no está bajo el maligno, está bajo el Señor Jesucristo y bajo la guía de su Espíritu Santo. Entonces aquí el Espíritu de Dios advierte y dice que en los postreros tiempos llegará la apostasía y entonces engañarán a muchos. Engañarán, dice el mismo Señor Jesús allí en el capítulo 24 de Mateo, si fuese posible, a los escogidos. El mismo Señor Jesús. Entonces, es la tarea nuestra estar preparado para ese tiempo. Y seguramente vendrá el Señor en auxilio de sus hijos, de sus hijas, para encontrar la esperanza gloriosa que es Jesucristo. Pero en la anterior hora del programa habíamos compartido allí también un comentario que nos envía nuestro hermano pastor allí, Luis, que nos habla acerca de la necesidad de estar unidos. Y eso es el propósito del Señor, y justamente la Biblia dice que debemos estar unidos para que el mundo crea. Ahora bien, también deberíamos conocer por qué esa unidad no se lleva a cabo, sin perder el objetivo y sin perder la esperanza gloriosa en nuestro Señor Jesucristo. No deberíamos caer en un infantilismo espiritual, porque desconoceríamos, como dice Pablo, no ignoramos las maquinaciones del adversario. Entonces, inevitablemente, alguien en el otro extremo, quizás podríamos pensar de esa manera, que si bien el Señor anhela y nuestro ministerio también se denomina Unidos para Salvación, porque es lo que dice la Biblia, algunas personas también dicen que es preferible estar dividido por la verdad que unidos en la mentira. Uno podría decir, pero sin embargo es muy fuerte eso. Pero habíamos leído entonces aquí en la carta de Juan, donde se nos recomendaba, a través de una carta también apostólica, donde hablando a la iglesia, el apóstol dice de esta manera:
Mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones. O sea, ahí uno ve la falta de unidad. Dice, y tropiezos. ¿Por qué hay divisiones y por qué hay tropiezos? Dice, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ella. O sea, si usted tuvo la oportunidad de conocer la palabra de Dios y aún tuvo la valentía de obedecerla, el Señor lo que quiere es librarle y darle el valor necesario para poder enfrentar a las tinieblas con las armaduras espirituales que Él ha dado. Nosotros oramos, ayunamos, pedimos al Señor que quiten las vendas de los que están confundidos. Pero el apóstol aquí va aún más a fondo y dice el versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Versículo 18. El apóstol sabía aquí por la palabra que había gente que iba a venir a aprovecharse. Se presentan como ministros de Dios, pero en realidad no tienen intenciones de servirle al Señor, sino dice, se sirven a sus propios vientres. Y con suaves palabras, hasta uno lo puede confundir que tienen amor de Dios. Pero el verdadero amor de Dios es hablar la verdad. El verdadero amor de Dios es predicar la doctrina de Jesucristo. Porque en realidad no hay otra doctrina. Jesús mismo dijo, la doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el apóstol Juan nos dice que si alguno no persevera y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. O sea, no tiene a Dios, no tiene al Padre, no tiene al Hijo, y por consecuencia está perdido. Entonces aquí dice que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Por eso tal vez la palabra que hemos empleado, ingenuidad e infantilismo espiritual. Porque si nosotros queremos realmente la obediencia a la palabra, no se puede hacer fuera de los mandamientos y de la doctrina del Señor. Y tampoco podemos anhelar que la gente se acerque y se salve. Es más, el mismo capítulo 4 de Timoteo, en el versículo 16, hay una recomendación clara del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo y les recomienda de esta manera. Es un versículo que en el ministerio tenemos bastante ya de tantas veces que estamos compartiendo y entonces se nos va grabando. Ya allí mi hijo David ya conoce cuando nombramos el versículo y también hermanos que ya están conociendo. Y dice el capítulo 4 entonces, habíamos leído que el Espíritu Santo, el versículo 1 nos dice que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe y escucharán a doctrinas, escuchando a espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Y en el versículo 16, al terminar este capítulo, dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Un predicador que representa un ministerio de Jesucristo, deberíamos conocer y luego aceptar y luego predicar la verdad que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Por eso es que la recomendación apostólica le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, o sea, persevera en ello, pues haciendo esto, cuidándose en su testimonio personal y predicando la doctrina de Cristo, te salvarás a ti mismo. Timoteo acá, por lo que se interpreta de la Biblia, que no es muy difícil, no tenía asegurada la salvación.
O sea que aquellas doctrinas que afirman que la salvación no se pierde, no han leído o han escuchado a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, porque aquí Pablo le recomienda a Timoteo que tenga cuidado. Y otro pasaje bíblico dice que el que está firme, cuide que no caiga. O sea, allí está referido a todos. Y fundamentalmente los que tenemos responsabilidad como ministerio de llevar adelante la obra de Dios. Dice entonces, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Y además agrega este versículo, y a los que te oyeren. ¿Cuántas personas al asistir a un lugar, sin duda que ponen la confianza en el predicador? Ahora volvemos un poquito entonces a la carta allí de los Hechos de los Apóstoles, allí donde Pablo visitó fue de Tesalónica a Berea. No recuerdo exactamente el capítulo, creo que está entre 18 y 20, allí está. Pero Pablo fue a Berea y dice que estos eran más nobles, dice, y escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que Pablo decía coincidía con lo que estaba escrito. O sea, el cuidado que debemos tener hoy día, ya donde la apostasía es muy grande, ya no estamos en una apostasía breve, sino muy amplia, ha llegado a todo el mundo, y esto nos marca el tiempo del final y la aparición y manifestación del hombre de pecado, el anticristo. Entonces, que el Señor nos ayude, porque estamos en tiempos finales. Vamos a orar en este momento. ¿Puede repetir usted conmigo? Amado y soberano Dios, gracias Señor por este momento. Señor, tu palabra nos advierte claramente que estamos en tiempos finales y que los espíritus engañadores, las doctrinas de demonios van a hacer actividad por todos lados. Pero yo, Señor, en este momento renuncio, Señor, a toda confusión y me declaro libre, Señor, por los méritos de Jesús en la cruz. Y te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú me ilumines a encontrarme con la verdad de la doctrina de Jesucristo y permanecer en ella con tu ayuda y poder así salvar mi alma y también a aquellos a quienes le puedo compartir el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.